Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando la clase de Tecnología en Enfermería 2. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la nutrición parenteral. ¿Qué vendría a ser la nutrición parenteral? Vamos a estar hablando un poco de sus objetivos, para qué se utiliza en enfermería. ¿Qué vendría a ser la nutrición parenteral? ¿Qué pacientes pueden utilizar la nutrición parenteral? De todo esto vamos a estar hablando un poquitito. Forma de alimentación que se administra en una vena. La nutrición parenteral no pasa por el aparato digestivo. Este tipo de alimentación se administra a una persona que no es capaz de absorber nutrientes en el intestino debido a vómitos persistentes, diarreas graves o enfermedades intestinales. ¿Qué nos dice entonces que es la alimentación parenteral? Primeramente, que no se administra a través del aparato digestivo, que no pasa a través de eso, sino que se administra a través de una vena, ¿sí? Y que se alimenta y que se administra esta alimentación en pacientes que tienen vómitos persistentes, que tienen diarrea o enfermedades intestinales. En esos casos se administra. Dice también, a veces también se administra a personas que reciben dosis altas de quimioterapia, radioterapia o un trasplante de médula ósea. La nutrición parenteral permite administrar todas las proteínas. ¿Qué nos dice entonces? Que podemos administrar proteínas, calorías, vitaminas, minerales que una persona necesita. También se llama alimentación parenteral, hiperalimentación, nutrición parenteral total, nutrición parenteral parentérica también se le llama. Entonces, no solamente se le puede conocer entonces como nutrición parenteral, sino como hiperalimentación, viene de una extensa alimentación, también nutrición parenteral total y nutrición parentérica también se le puede llamar. Dice, la nutrición parenteral consiste en la administración de nutrientes por una vena a través de catéter periféricos. Mantener un estado nutricional adecuado en aquellos pacientes en los que la vía enteral es inadecuada, insuficiente o contraindicada. La nutrición parenteral, la composición, la mezcla de la nutrición parenteral debe cubrir las necesidades energéticas individuales de cada paciente, teniendo en cuenta su estado clínico y los resultados de los controles de laboratorio. Es importante valorar el volumen final y la osmolaridad resultante a la hora de administrar la nutrición parenteral. Los requerimientos calóricos son aportados por los 3 macronutrientes principales, que son los hidratos de carbono, grasas, proteínas mezclados con una solución de micronutrientes, que serían agua con mineral, electrolitos, oligoelementos. ¿Qué nos dice entonces de la parte energética? Que cubre todo lo que es la parte energética, porque podemos aportar carbohidratos, grasas, proteínas, podemos hacer el reconteo de electrolitos, agua mezclado con vitaminas. Todo eso podemos administrar a través de la vía parenteral. Hidrato de carbono, emulsiones de líquido, proteínas, líquidos, vitaminas, electrolitos, oligoelementos. La elaboración de la mezcla se realiza en la unidad de farmacia de cada hospital, que nos garantizan las condiciones de preparación: cabina estéril con un campo de flujo laminar, la estabilidad y la compatibilidad de los componentes. ¿Qué nos dice con esto? Que se realiza esta alimentación, que se prepara igual que un suero, ¿verdad?, específico en el lugar de la farmacia, pero son lugares esterilizados donde podemos mezclar
vitamina, hidrato de carbono, muchas veces mezclamos con agua, mucho viene hidrato de carbono, proteínas, todo eso que viene es parecido al suero, pero ya viene con componentes especiales. Su objetivo: obtener el principal de la administración, mantener o restaurar el estado nutricional del paciente. Objetivo de enfermería en el paciente seleccionado: seleccionar la vía de acceso venoso adecuado a la durabilidad y el estado del paciente. Conservar y administrar la fórmula según protocolos de la unidad, consensuado o procedimiento que se describe en el capítulo monitorizar factores de riesgo para prevenir complicaciones. Tenemos que observar entonces cuál es su objetivo principal. Dice mantener y restaurar el estado nutricional del paciente, es decir, brindarle toda esa nutrición necesaria que necesita el paciente, ya que no lo puede hacer vía oral, lo hacemos a través de una vena, de un catéter que lo introducimos y carga en él todos los nutrientes necesarios, oligoelementos, carbohidratos, vitaminas, todo eso. Seleccionar, dice, la vía de acceso venosa adecuada. ¿Por qué? Porque tiene que ser una vena gruesa, un catéter grueso para que pueda pasar todos los componentes, para que no se pueda infiltrar rápidamente. Monitorizar factores de riesgo también, si se está yendo correctamente la alimentación, si no se está trancando, debe hacerse una buena limpieza, asepsia, todo eso es muy importante. Tipo de nutrición parenteral: está la nutrición parenteral total, en que se administra todos los principios inmediatos por vía central. Entonces la nutrición parenteral total se administra por la vía centralizada, ¿verdad? Que uno de los lúmenes es para alimentación. Nutrición parenteral periférica, que suele ser incompleta, faltando alguno de los principios inmediatos. ¿Qué nos dice con este? Por ejemplo, puede pasarse vitaminas, pero no se puede pasar grasas saturadas, por ejemplo, ¿verdad? Puede pasarse agua, vitaminas, carbohidratos, otros componentes puede ser que no. Nutrición parenteral hipocalórica, que cubre las necesidades proteicas, pero con un bajo aporte energético, no debiendo mantenerse más de 7 a 5 días. ¿Qué nos dice entonces en la nutrición parenteral periférica? Que se hace a través de un catéter, a través de una vena, pero que no tiene que durar mucho, ¿verdad? Sino que 5 hasta 7 días es lo máximo, porque el nivel de aporte energético es muy bajo. Nutrición parenteral suplementaria, cuando complementamos la vía oral y enteral, ¿verdad? Es decir, cuando se utiliza, puede ser que el paciente esté utilizando medicamentos por vía parenteral, pero también podemos ayudar con la vía oral o enteral, dice, ¿verdad? De acuerdo al tiempo específico que se está realizando. Dice antes, ¿qué debemos tener en cuenta con respecto al momento de utilizar lo que es la nutrición parenteral? Antes de utilizar la bolsa, debe agregarle medicamentos o vitaminas especiales. Después de lavarse las manos y limpiar la superficie. ¿Qué nos dice con esto? Que antes de preparar nuestro equipo de nutrición parenteral, debemos higienizarnos correctamente las manos. También nos habla de limpiar la parte de la superficie, la tapa o la botella con una gasa antibacteriana antes de colocar al catéter. Retirar la cubierta de la aguja, jale el émbolo para permitir que el aire entre en la jeringa en la cantidad que la enfermera le pidió usar. Insertar la aguja en la botella e inyecte aire en la botella empujando el émbolo. Jale el émbolo hasta que tenga la cantidad adecuada en la jeringa. Limpie el puerto de la bolsa de la nutrición parenteral con otra gasa antibacteriana. Inserta aguja y jale lentamente el émbolo. Retire. Suavemente mueva la bolsa para mezclar el medicamento o la vitamina con la solución. Deseche la aguja en el recipiente especial para objetos cortantes.
Preparación del paciente, dice, para una sonda parenteral. Comprobar inmediatamente antes de la administración que el paciente, la nutrición parenteral, la hora y la vía de administración son los establecidos en la prescripción médica. Informar al paciente del procedimiento, sí o sí, ¿verdad? Primeramente tenemos que observar que, ¿verdad?, que sea el paciente correcto, también visualizar un poco nuestra nutrición parenteral, ¿verdad? Sí, que combinación de medicamentos o de vitaminas es lo que tiene que tener este paciente. Asegurar también de la correcta ubicación del catéter antes de iniciar la administración. Observar también la indicación, si dónde pidió que se administre, una vena periférica, una vena central. Comprobar la etiqueta antes de proceder a administrar la administración parenteral. Se debe comprobar que la formulación prescrita se administra al paciente correcto, por la vía correcta y dentro de su periodo de validez. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando la osmolaridad de la nutrición parenteral sea superior a los 700-800, solo debe administrarse por vía endovenosa central. En caso de que la osmolalidad sea menor, puede administrar también por vía periférica. Es decir, si supera lo que son 700-800 osmolaridades, se puede administrar solamente por endovenosa central, ¿verdad?, por la vena más gruesa, y no por la vena periférica. Cuando la osmolaridad sea superior a 700-800, no se debe administrar por vía endovenosa, como ya hablamos. La nutrición parenteral tiene una alta probabilidad de crecimiento bacteriano en caso de contaminación microbiana. Por eso es importante higienizar bien las manos, limpiar bien lo que es el equipo en sí, la bolsa para poder aplicar. Por lo que hay que extremar las precauciones de higiene en la administración. No usar ninguna bolsa de parenteral que presente fugas, roturas o partículas o después de una fecha de caducidad. Hay que observar también la fecha establecida. Mantener la nutrición parenteral elaborada en el servicio de farmacia en la nevera para su conservación. Sacarlo de la nevera entre 30 a 60 minutos antes de su administración para mejorar su tolerancia. Es decir, tener cuidado también en la conservación de la nutrición. Si está conservado correctamente, debemos sacar 30 a 60 minutos antes, también nos dice, de administrarle al paciente para evitar tolerancias inadecuadas o un daño posterior. Nutrición parenteral, tricamerales comercializadas, Caviven, Esmoclaviven, Oliclinomel, se podrán conservar a temperaturas ambiente de su embalaje original. Es decir, que no es necesario incorporar estos productos, estas marcas, a la heladera. En el momento de que la administración se mezclaran sus componentes teniendo una estabilidad después de mezclar a unas 24 horas a una temperatura ambiente. Administrar la nutrición parenteral a temperatura ambiente y en un máximo de 24 horas descartar lo que no se haya administrado. Mantenerlas alejadas de toda fuente de calor, calefacción, luz solar también, porque son muy sensibles a la fotosíntesis, o sea que a la luz solar. No añadir aditivos ni medicamentos a la bolsa de nutrición parenteral, ya que no se debe manipular en condiciones no asépticas por el alto riesgo que tiene, ¿verdad? Es decir, si la nutrición viene, o sea que solamente la bolsa viene para nutrición, no mezclarlo con otro medicamento ni nada, porque si no puede perder su efectividad específicamente. Bueno, entonces, ¿qué dice? Hablamos hoy de la clase entonces de la nutrición parenteral. ¿Qué nos dice que es? Es una alimentación
puede ser una alimentación completa. Dice que se puede administrar por vía venosa periférica y vía venosa central. Cuando los lúmenes de alimentación parenteral son elevados, a partir de 700-800 de osmolaridad, dice que tiene que ser administrado por una vía venosa central. Cambios si son inferiores o si vamos a utilizar solamente por 5 a 7 días y vamos a extraer otra vez, porque la nutrición que elegimos ya igual, aunque sea parenteral y no va a ser completa o total, puede ser administrado por una venosa periférica. Entonces, la nutrición parenteral se administra por una vena, no por el sistema digestivo. Puede ser por ciertas anomalías que la persona presenta, vómito frecuente, problemas gastrointestinales, problemas intestinales. A consecuencia de eso, muchas veces se utiliza lo que es la nutrición parenteral. Y tener en cuenta todas esas medidas. Por ejemplo, observar caducidad, observar dónde está conservado correctamente la farmacia, si tiene que se puede conservar a nivel ambiente natural o debe estar conservado en la heladera. También que tenemos que tener en cuenta que 30 a 60 segundos antes hay que quitar, antes de administrar a ese paciente, si podemos administrar con un medicamento o si podemos administrar vitamina, carbohidratos, o si no puede ser administrado. Por eso es importante leer bien la indicación médica para poder realizarlo y no perjudicar a nuestro paciente. Espero que le haya sido de ayuda este video.